Hola, soy Roberto Junquera y en este vídeo te quiero ofrecer una reflexión sobre un problema bastante frecuente y de evolución bastante complicada. Evidentemente, si tú tienes una tendinitis de Aquiles y con tu terapia manual habitual de masaje, estiramiento del gemelo, sóleo, punción seca, ondas de choque, diatermia, lo que tú hagas para esta tendinitis te va bien, nos olvidamos del asunto porque el objetivo es que tu paciente progrese bien y no vuelva con la patología. Pero desgraciadamente es un problema que no evoluciona tan fácil ni tan bien siempre y que a veces tiende a la cronicidad y si mejora tiende a recaídas. Y esto es porque hay que hacer un análisis un poco más amplio del que habitualmente nos han enseñado a hacer, que es valorar únicamente los factores puramente mecánicos. Has hecho demasiado ejercicio o has hecho demasiado poco y has empezado demasiado de golpe, no estiras lo suficiente, factores mecánicos que son los únicos que contemplamos o que nos han enseñado a contemplar como causas auténticas de un problema. Y estos factores, claro que son realidad, no digo que no existan, pero a veces hay otros factores menos evidentes, no son mecánicos, pero que están detrás y que son la causa real de la patología y que este factor mecánico, por ejemplo el exceso de trabajo físico, pues son un factor desencadenante. Es que de hecho a veces no hay ni un exceso de trabajo físico. El paciente realiza la actividad física que viene haciendo en los últimos años y no tiene ningún problema. Y no ha tenido ningún problema, ya de repente viene y desencadena una lesión que ni con reposo, ni con 2-3 meses de reposo deportivo, ni con tratamiento adecuado consigue eliminar. Luego, por contraposición, vemos a gente que hace trabajos deportivos muy intensos, con mucha carga, y no tienen tendinitis. Con lo cual, el factor físico-mecánico evidentemente está ahí, es un factor, pero muchas veces no es el único. Sobre todo cuando tu paciente no evolucione bien, plantéate que hay otro factor menos evidente y que está detrás de esta lesión. Y por eso no cura bien. Te lo explico en esta diapositiva, cómo a veces un problema de tendón de Aquiles, un problema de tendinitis de Aquiles no es más que la consecuencia, el último eslabón de un exceso de tensión en la cadena posterior de la pierna, sóleo, gemelo. Son músculos que están demasiado tensos, a veces porque no se ha estirado lo suficiente. La edad evidentemente influye en casi todas las lesiones, eso no lo podemos cambiar, pero si solo fuera un aumento de tensión de estos músculos con reposo deportivo, tratamiento local de la zona, el que consideres, y estiramientos, debiera de ser suficiente. Sin embargo, vemos que el problema se tiende a cronificar, porque con mucha frecuencia no solamente es una tensión aislada del gemelo producto del trabajo físico, de la carrera o del deporte que haga la persona, sino que esta tensión es consecuencia y es parte de toda una tensión de toda la cadena posterior que esta tensión viene despertada o desencadenada por una rigidez o un bloqueo lumbar. Un bloqueo, una rigidez que se debe a un bloqueo de la quinta, normalmente la L5, ¿vale? La quinta vértebra lumbar se bloquea, pero se bloquea como consecuencia de una inestabilidad. Es decir, la zona lumbar inestable, al estar inestable, esa vértebra tiende al bloqueo con más facilidad. Luego ese bloqueo y ese bloqueo vertebral inducirá una contractura, una rigidez, y todo al final acaba irritando, como una posibilidad más, irritando el nervio ciático, que genera tensión en toda esa cadena posterior y acaba en esa tendinitis aquilea, ¿vale? Puede haber otras consecuencias, una fascitis plantar, tensiones del isquiotibial. En este caso estamos hablando de aumento de tensión de la tendinitis aquilea por factores mecánicos o factores inherentes a cada persona. Hasta su compresión física puede influir. Pero como factor clave está esa rigidez lumbar consecuencia del bloqueo del E5S1. Vale. Hay que entender una cosa importante, que este bloqueo es por inestabilidad, con lo cual frecuentemente hay un factor de rigidez encima, ¿vale? Esa inestabilidad puede ser por pérdida de tono muscular en el core, pero tenemos a pacientes que lo tienen muy trabajado y sin embargo tienen ese bloqueo del E5S1. En estos casos es porque en la zona lumbar alta dorsal baja
hay una rigidez frecuentemente indolora y una zona rígida siempre acaba provocando una zona debajo más inestable. Una rigidez lumbar o dorsolumbar genera una zona lumbar baja inestable. Es una zona móvil de por sí, la lordosis lumbar ya se vuelve demasiado móvil, inestable. Y de ahí viene el bloqueo del E5-S1 y la consecuencia en la irritación del nervio ciático y la consecuencia en el tono muscular. Por eso la neurodinamia forma parte, debe de formar parte del tratamiento de una tendinitis de Aquiles, no solo la terapia manual sobre el gemelo, es decir, sobre la musculatura relacionada íntimamente con el tendón de Aquiles, sino de toda la cadena muscular, y nos lleva esto, como te digo, a analizar la zona lumbar y tratarla. Es esencial tratar la zona lumbar para muchas tendinitis de Aquiles. Solo me faltaría decirte una cosa más, que a veces el origen de esta rigidez lumbar tiene que ver con un mal funcionamiento visceral, con un desarrollo visceral, no con una enfermedad. Todos los órganos pueden expresar su desarrollo en la espalda, sobre todo cuando son desarrollos funcionales. Un mal funcionamiento, en este caso, del riñón y la vejiga, son conceptos ya de medicina oriental, pero estos riñón y vejiga funcionan mal por factores como el estrés, sobre todo el agotamiento por estrés, la pérdida de energía por estrés, el estado de ánimo bajo por estrés, menos tono vital, consecuencia del estrés. También de situaciones emocionales peculiares pueden provocar esta pérdida de energía, no solamente el estrés, sino hay situaciones concretas que la medicina china marca que afectan concretamente a un órgano. En este caso, hablamos de riñón y vejiga, en caso de otras emociones, a otros órganos. El riñón y vejiga tiene que ver con el miedo, la desesperanza, la falta de seguridad, pero también, como te digo, sin olvidar el cansancio simplemente por estrés de vida, ¿vale? Y en este caso, la edad ayuda y una dieta desequilibrada, una dieta demasiado acidificante contribuye a este mal funcionamiento renal, ¿vale? Todos los órganos influyen en la espalda. Fijaos en el corazón, cuando hay un desarrollo cardíaco, por ejemplo, una angina de pecho, a veces la primera forma de avisarnos es dolor en la zona cervical izquierda, zona del tórax, suprainfraclavicular, dolor hacia el brazo, hacia la axila y brazo, ¿vale? Porque el corazón provoca ese bloqueo en la zona cervical baja, dorsal alta. Bueno, pues el riñón lo hace en esta zona lumbar, que provocará inestabilidad lumbar baja y consecuencia del bloqueo, la tendinitis del lado derecho o del lado izquierdo. En el lado izquierdo habría otra lectura similar a esta, con órganos similares, bueno, sean casos parecidas pero con matices diferentes, ¿vale? En cualquier caso, tienes que entender que, por tanto, el tratamiento de la tendinitis no solo debe abarcar el tendón y esta zona, sino neurodinamia, trabajo, desbloqueo, tratamiento, en definitiva, como sepas, de la zona lumbar y más allá, tratamiento de los órganos que están influyendo en ese desarrollo lumbar. Si no tratamos la causa auténtica, tenemos más posibilidades de que la consecuencia no termine por quitarse. Si quieres saber más sobre esta forma de analizar el dolor musculoesquelético, no solamente en este caso el tendinitis de Aquiles, sino cualquier dolor musculoesquelético, desde una hernia discal hasta un problema cervical, una tendinitis en el hombro, te ofrezco más información en una masterclass gratuita sobre el Fit Concept, que es esta forma integral, integrativa, de analizar el dolor musculoesquelético y cómo le influyen factores menos evidentes como la dieta, la alimentación, desarrollos alimentarios, las emociones, el estrés, el carácter del individuo incluso, cómo influyen todos estos factores menos evidentes, junto con los factores mecánicos, evidentemente, en que se genere una dolencia musculoesquelética rebelde a muchos tratamientos. Estoy seguro que esta masterclass gratuita va a ser un antes y un después en la forma de abordar tu lesión musculoesquelética.